25. La versión que yo tengo, como saben, es la Biblia de las Américas. Ustedes me siguen allí en la que tengan a la mano. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Setura. Y ella le dio a luz a Simram, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Joksán engendró a Seba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Y los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Agida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, hitita, que está frente a Mamre. El campo que Abraham compró a los hijos de Het, allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Ber Lahai Roi. Señor, nuevamente te damos gracias porque nos concedes reunirnos para cantar alabanzas a tu santo nombre, a tu gran nombre. Hemos adorado, Señor, tu gloria. Hemos adorado a tu Hijo Jesucristo. Y todo esto lo ha hecho tu Santo Espíritu, quien nos impulsó, nos hizo salir de nuestros hogares para venir aquí, pero también nos da, Señor, el deseo de adorarte y de conocerte. Y por eso ahora rogamos, Padre, que bendigas tu palabra, que la uses para lo que la has enviado en nuestra vida, y que no solamente sea alimento para nuestra alma, sino también sea semilla que sembremos en oídos de gente que no conoce tu evangelio, en gente que necesita ser salva. Lo pedimos, Padre, rogándote también que dirijas las clases de nuestros niños, que ellos puedan seguir conociéndote, que sean expuestos a la verdad de tu Escritura. Amén. Tome su lugar, por favor. Estaba leyendo un libro interesante donde el hermano que escribe dice: a lo largo de la vida uno enfrenta diferentes preguntas importantes, y cuando uno es niño y adolescente, esas preguntas simplemente son: ¿qué hay para hacer hoy? La vida se constituye más bien de diversión. Es cuando uno llega a la juventud, cuando uno empieza a hacerse preguntas más difíciles. ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué en verdad me gusta? ¿Me voy a casar o no? Y si sí, entonces, ¿qué tipo de persona debería yo buscar? Por supuesto que en la vida adulta vienen otras preguntas que ya tienen que ver más bien con el legado. ¿Qué voy a dejar a mi familia? ¿Qué tipo de empleo necesito y cómo debo ahorrar para poder dejar un patrimonio a mis hijos? Cuando llega la vejez, cuando ya si hay canas y demás, se empieza a reflexionar: ¿qué he hecho? ¿Cómo me van a recordar? ¿Qué legado dejo detrás de mí? Por supuesto que aquellos que se encuentran en un lecho ya de enfermedad, quizá contemplando de cerca su partida, empiecen a pensar: ¿qué sigue después? ¿Qué viene? ¿Qué ocurre? Y si conocen al Señor, entonces tendrán fe y seguridad de a dónde se dirigen, pero aquellos que no conocen al Señor estarán llenos de dudas de qué acontecerá después de la muerte. Pues el pasaje de hoy tenemos el fin de la vida de Abraham, el fin de su vida en esta tierra. Y es muy claro el texto al decir que es el fin solo de su vida en esta tierra, porque también nos da indicios de que la vida de Abraham continúa, pero en la presencia de Dios. Usted y yo nos hemos llegado quizá ya hasta encariñar con Abraham. Ahora ya es un amigo. Antes conocíamos de él, sabíamos, pero ahora tenemos mucha más idea de lo que fue su vida, de sus pruebas, de sus luchas, de sus errores, de sus aciertos.
ahora ya se ha convertido en alguien que quizá vamos a extrañar, porque de aquí en adelante, a partir del versículo 2, el relato de Génesis se centrará momentáneamente en Ismael y luego en Isaac, el hijo de Abraham. Y aquí cerrará este capítulo del recuento de su vida, aunque por cierto está mencionado muchísimas veces en el resto de la Biblia. Por eso quiero que vea los versículos 1 al 11 de Génesis 25, porque allí la fidelidad de Abraham a Dios nos va a ayudar a tener una perspectiva sana y deseable de la vida. Cuando lleguemos al versículo 11, quizá tendremos un ejemplo de cómo la fidelidad de Abraham a Dios también puede ser vista en nuestra vida. Y llevará esfuerzo, y llevará trabajo, y llevará servicio al Señor, sí, como ocurrió en el caso de Abraham. Pero también nos presenta una forma de vida que él llevó confiando en el Señor, que al final dejó buenos frutos, y eso debe ser también deseable para nosotros. El versículo 1 inicia diciendo: Abraham volvió a tomar mujer, y su nombre era Cetura. Cetura quiere decir simplemente perfumada. Tan perfumada que otra forma de hablar de esta palabra sería cubierta con incienso. Cubierta con incienso. Bueno, al menos ese era su nombre. Ojalá haya sido la realidad. Ojalá haya olido bonito esta mujer. Algo que no se nos dice, pero que se debe inferir en lo que viene en los siguientes versículos, es que esta mujer era joven. Sobra decir que mucho más joven que Abraham, pero era muy joven porque todavía le dio tiempo de tener muchos hijos. En el versículo 2 se encuentra el recuento de ellos a partir de allí, pero antes de ir hacia ese sitio quiero que vea la excepción que se hace con Cetura. En el versículo 6 dice: y a los hijos de sus concubinas Abraham dio regalos. Bueno, esta aparición de esta frase abriría una posibilidad, que además de Sara, Abraham tuvo concubinas, parejas sexuales y nada más. O que Abraham, además de Cetura, tuvo concubinas. Pero no parece ser el caso. Le voy a decir varias razones. Algunas de ellas nosotros no hemos visto. ¿Abraham fue un hombre fiel a Sara? Sí. A tal grado que cuando buscó dónde enterrarla, recuerda, lo vimos apenas hace unas semanas, en el capítulo 23, cuando Abraham buscó enterrarla, no le hizo solamente un sepulcro normal, le hizo casi un parque conmemorativo de la vida de Sara. Es más, él, por supuesto, falló al enredarse con Agar, pero fue a petición de Sara. Existe el recuento. Entonces, ¿qué parece ser lo que está aquí? ¿De verdad hubo algún problema con Abraham en cuanto a su carácter moral? No, le voy a decir lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 32. Los hijos que Cetura, concubina de Abraham, dio a luz fueron Simram, Joxán, Medán, Madián, Isba y Sura. O sea que en el relato bíblico, Cetura no tuvo el nivel de Sara. O sea que cuando se dice en Génesis 25:6, los hijos de las concubinas de Abraham, se está pensando en dos: en Ismael y en los hijos que tuvo con Cetura. Pero su esposa fue Sara. Es decir, aunque formó una nueva unión de forma legal con esta mujer Cetura, no se le dio el estatus que tuvo Sara. Ahora, ¿quién sí llegó a tener un lugar como el de Sara? Lo vimos la semana pasada: Rebeca. Por eso, en acto simbólico, Isaac la llevó a la tienda de su mamá, Sara. Ella era la que continuaría, el instrumento que Dios utilizaría para continuar el pacto abrámico de hacer de una familia, de un hombre, hacer toda una nación. Entonces, por eso es que se dice aquí, en el versículo 6, fue concubina, fue una mujer, y ella le dio a luz a Simram, a Joxán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Algo que es también muy interesante es ver lo que significan esos nombres. Por ejemplo, Simram quiere decir el musical, alguien muy musical.
Varios aquí podrían llevar ese nombre. La música les es fácil, pareciera. Los vemos ejecutar instrumentos y pareciera que es hasta sencillo. Y yo podría hacer eso el otro domingo, aunque no lo puedo hacer. Pero pareciera. Alguien muy musical. Joxán. Y aquí empiezan los problemitas. Insidioso. Lo mismo pensé yo. Válgame. Alguien insidioso. Ahora, si usted recuerda, se habla más adelante de quiénes fueron los hijos de Joxán. Ya veremos por qué. Medán, que significa discordia o rencilloso. Ya tiene dos problemáticos. Uno musical y dos problemáticos. Van ganando los problemas. Madián, que quiere decir contienda, pleito o rencilla. ¿Se imagina lo que fue esa casa? ¿Se imagina a los hijos peleando por los juguetes? Rompiéndole los instrumentos al musical. Tres duros. Isbak significa él se irá, que será mandado fuera. No parece ser la mejor referencia. Isúa, que significa barranco, hondonada. Bueno, pues para nosotros no nos parece muy significativo, pero al menos bonito sí se oye. Por lo menos conozco una niña a la que sí le pusieron Súa. Bueno, pues estos fueron los hijos que Abraham tuvo con Setura. Ahora, hay algo importante aquí. De Joxán se nos dice que Joxán engendró a Seba. Y de allí salió un distrito de gente. Y de Dan es el nombre de los cusitas y de su territorio. Fíjese, Ezequiel 25:13 dice: por tanto, así dice el Señor Dios: yo extenderé también mi mano contra Edom y cortaré de ella hombres y animales y la dejaré en ruinas. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. O sea que se llegaron a multiplicar hasta el punto que fueron otro pueblo. Ya van varios aquí. ¿Qué decir de los madianitas? Otro pueblo con el que los israelitas llegaron a tener problemas. Ahora, aquí hay algo importante que decir. Se hace el recuento de los últimos años de vida de Abraham. No se dan tantas historias y anécdotas familiares como se dio antes. ¿Por qué? Porque el pacto va a continuar a través de Isaac. Estos tienen su lugar relevante por ser hijos de Abraham, pero también porque de allí salieron naciones completitas. Los de Joxán, los de Madián, y además los de Dedán, los de Seba, dice después, y los hijos de Dedán. Así que vamos haciendo cuentas. Hijo de Abraham, Joxán. Nietos de Abraham, mencionados aquí, Seba y Dedán. Bisnietos de Abraham, aquí se mencionan, y los hijos de Dedán fueron Asurim, Ashur, y también Letusim y Leumim. Ashur, o Asurim, que llegó a ser también otro pueblo. Los de Letusim, los martillados o oprimidos, aquellos que están bajo el peso del martillo. Otro grupo, una tribu árabe. Y Leumim, que significa comunidades o congregaciones, de donde salieron otros pueblos. Uno podría pensar, ¿por qué tanto énfasis en decirnos cuánta gente salió de allí? Pues vea lo que dice el versículo 4. Y los hijos de Madián fueron Efa, que fue hijo de Madián, y dice Isaías 66, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. O sea que de este también salió otro pueblo. Todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Así que todos estos más adelante vuelven a ser mencionados como grupos autónomos, nuevas comunidades de personas. Por supuesto, de los hijos de Madián salió Efer, Anoc, Abida y Elda. Nombre interesante ese de Abida. Significa Ab, padre, Ida, de conocimiento, un padre conocedor de conocimiento, y Elda. Por él, usted sabe que va a hablar de Dios, Dios de sabiduría. ¿Por qué se mencionan todos estos detalles?
¿Por qué no simplemente decir, ay, tuvo más hijos? Bueno, por varias cosas, hermanos, y eso es lo que quiero mostrarle. La fidelidad de Dios durante el resto de la vida de Abraham. ¿Cómo es posible que este hombre, que ya estaba entrado en años, haya tenido todavía más hijos? ¿Se acuerdan? Ya era un anciano. Bueno, el Señor revigorizó su cuerpo y le dio capacidad para poder procrear a Isaac. Y ese, siendo su hijo legítimo, con su esposa, no con una concubina como Agar y su hijo Ismael, no como los que vendrían después, ese es el que continuaría el linaje de Abraham para recibir las bendiciones del pacto que Dios estaba o había hecho ya con Abraham. Sin embargo, hay una promesita que no se nos puede olvidar. Génesis 17, vaya Génesis 17, y vean lo que dice el versículo 3 al versículo 5. Génesis 17:3 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. No fue suficiente para el Señor sacar al pueblo judío de Abraham. Le dio multitud de naciones. De tus descendientes van a venir muchos otros pueblos. Qué bendición, ¿no cree? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque Abraham fue un hombre de gran bendición y de gran influencia para los que le rodeaban. Hemos visto la devoción de Eliezer, su siervo. Hemos visto la devoción de Isaac, su hijo. Hemos visto que familia suya en Ur de los Caldeos tenían ya conocimiento de Dios. Así que, ¿cuál era el propósito de sacar tantas naciones de él? Ponerlos bajo la influencia de un hombre piadoso, devoto de Dios, amante de Dios. Claro, conocemos lo que viene después en la Biblia. Sabemos que las naciones se apartaron de Dios, fueron idólatras, pero al menos tuvieron cierto contacto con un hombre de Dios, con un hombre que amaba profundamente a Dios, que fue amado por Dios, pero que también respondió a Él en devoción y en fidelidad y en obediencia incuestionable, aun cuando le mandó sacrificar a su hijo. Hace rato preguntábamos en la clase, ¿qué pasaría si Dios interrumpiera tu vida? Y yo puse un ejemplo donde a lo mejor el Señor te saca de tus labores y te lleva a servirle a otro lado. Pero ¿qué pasa si te deja en tus labores? Si tú ya tenías planes de un ascenso, o de cambiar de trabajo, o cambiar de rubro, de lo que haces, ¿y qué tal que Dios te deja allí? Bueno, cuando el Señor confrontó a Abraham y cuando lo hizo pasar por pruebas muy severas, como el sacrificar a su hijo, que casi lo hizo, Abraham fue obediente. El Señor mostró su fidelidad para con Abraham. Le volvió a dar otra familia. Le volvió a dar el gozo de tener hijos. No nada más uno, no nada más como para cumplir el propósito de Dios y ya, sino para llenar su vida de alegría. Le volvió a dar otra esposa, aunque se le califica como concubina, el matrimonio fue legal, aunque nunca llegó a tener el mismo rango de Sara, pues porque Sara era la mujer del instrumento para llevar a cabo el pacto. Siempre, todo gira alrededor de eso. En el versículo 5, mire lo que hizo Abraham. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. Y el 6 dice: y a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Note la fidelidad del Señor, no solamente para llenar la vida de Abraham otra vez con una familia, con hijos, los medios hermanos de Isaac y mucho más jóvenes,
porque Isaac ya por este tiempo ya estaba casado, ya tenía más de 40 años. Pero además le da la oportunidad de hacer algo que no todo mundo puede hacer. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, heredar en vida. ¿Recuerda cuando estábamos viendo la semana pasada el matrimonio, toda la historia romántica entre Isaac y Rebeca? Cómo el siervo de Abraham fue a casa de Rebeca y les hizo cuentas de, bueno, este pariente suyo, les voy a decir algo que a lo mejor ustedes no están muy enterados, pero este pariente suyo es muy rico, es inmensamente rico, y le ha dado todo a su hijo. Eso dice Génesis 24:36, está ahí a un ladito, usted lo puede leer. Y Sara, la mujer de mi señor, le dio a luz un hijo a mi señor en su vejez, y mi señor le ha dado a él todo lo que posee. ¿No es el sueño de los padres dejar a sus hijos bien establecidos? Que si yo hago falta no anden penando a ver dónde viven, a ver qué hacen. Bueno, Isaac tuvo esa bendición de parte de su padre. Abraham tuvo la bendición concedida por Dios de dejarle todo a su hijo Isaac, pero no se desvíe en una cuestión trivial de herencia. Le estaba dando la batuta del pacto, ahora el pacto va a ser contigo. Estaba heredándole en vida, sí, pero todas estas bendiciones eran reflejo del pacto que Dios había hecho con Abraham. Te voy a hacer inmensamente rico. Pues ahora Isaac, tú. Ahora eres tú. Y por supuesto, vea el carácter tan noble de Abraham. A los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos. A toda la listita que se menciona en el versículo 2. Y esto debe incluir a Ismael. Les dio regalos. Lo más probable, y aquí quiero citar al comentarista Henry Morris, que ya también es un viejo conocido nuestro, con regalos, dice él, y cito, no debe referirse sino a la adecuada provisión para que todos tuvieran por lo menos un inicio razonable en la ganadería. ¿Qué era lo que le abundaba a Abraham? Ovejas, vacas, camellos. La mayor parte de su herencia, de cualquier forma, pertenecía a Isaac. Y ahí cierra la cita del hermano. Entonces, usted ve, les dio provisión para que ellos empezaran también su vida. Váyanse a hacer su propio pueblo. Porque además del versículo 6 dice, y los envió lejos de su hijo Isaac. Y eso no es un acto de crueldad, eso es para evitar problemas. Él ya había pasado por algo similar con Lot. Llegaron a ser tan inmensamente ricos que la tierra no era suficiente para los dos. Son los problemas de los ganaderos. Se acabó el pasto. Tenemos que separarnos porque nuestros ganados ya no pueden convivir aquí. Así que tú te vas para allá, le dijo a Lot, escoge para donde quieras. Y Lot se fue a la tierra más bonita, que luego terminó siendo destruida, pero era la tierra más bonita, y se fue para allá, y Abraham se fue hacia el otro lado. Lo mismo está haciendo aquí, está evitando problemas entre sus hijos, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente, para que no hubiera desaveniencia entre ellos, ni le faltara a nadie. Esta separación, por supuesto, tenía aplicaciones muy prácticas como ganaderos, pero también era para separarlos de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, y que ahora sería para Isaac. Había entendido sus lecciones Abraham. Hacia el final de su vida vemos un Abraham mucho más maduro, un Abraham que ha sido objeto de la bendición de Dios y se ha deleitado en ver cómo este Dios es fiel para todo lo que le prometió. Todas las promesas del pacto y más están cumplidas aquí. Te haré también padre de multitud de naciones. Aquí están las naciones. Dios no se quedó con nada reservado. Todo lo que le dijo a Abraham que haría, lo hizo. Y vemos a un Abraham que además es tan maduro como para tomar buenas y sabias decisiones.
no pasar por las cosas con las que pasó con Lot, pero también para poner distancia entre sus hijos, porque el plan de Dios tenía que seguir. Entonces no vemos solamente a Abraham actuando como un padre, sino vemos a Abraham actuando como un siervo de Dios, que dice: más vale que abra espacio para el propósito de Dios, que se cumpla sin problemas. Usted recordará que más adelante también Esaú, se nos dice en Génesis 36:6, que tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todas las personas de su casa y su ganado y todas sus bestias y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra lejos de su hermano Jacob. Isaac, Jacob, Esaú seguirían el ejemplo de este hombre. Así que cuando las necesidades de sus otros hijos fueron satisfechas, Abraham los envió lejos. El propósito de Dios debe continuar. La fidelidad de Abraham nos ayuda a tener una perspectiva sana y deseable de la vida. Por eso le empecé hablando de perspectivas durante las diferentes etapas de la vida. Recuerda la niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez. ¿Por qué? Porque vemos un ejemplo de la fidelidad de Dios y cómo se llega bien al fin de la vida. Siendo un creyente maduro, Abraham lo era, y tomaba decisiones correctas en base a su madurez espiritual. Siendo un hombre maduro y sabio, o en el caso de las mujeres, una mujer madura y sabia, sí, tomaba buenas decisiones para su familia. Pero además, Abraham llegó mucho más confiado a Dios, y se nota al darle todo a Isaac. Dios va a cumplir. El propósito no termina conmigo, va a seguir a través de ti. Que lleguemos así a los últimos días de nuestra vida, si Cristo no viene antes. Que lleguemos siendo creyentes mucho más maduros de lo que éramos en este día, tal vez. Gente que confía en Dios y sabe que conmigo no se acaba la obra de Dios, entonces tengo que ver cómo va a continuar después de mí. ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a enseñar a las otras generaciones? ¿En mi casa? ¿O quién va a dar testimonio allí en mi lugar de trabajo si yo llego a faltar? Abraham pensó en el futuro y tomó decisiones para que el propósito de Dios continuara, pero Abraham también pensó en el futuro de los que amaba y tomó decisiones para dejarlos bien. Es un buen ejemplo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que todo esto lo hizo porque Dios fue fiel. Y Dios sigue siendo fiel. Usted y yo podríamos empezar a vivir de esa manera, de una manera confiada como la de Abraham. Por eso le digo, la fidelidad de Dios a Abraham nos ayuda a tener una perspectiva sana y deseable de la vida. ¿Quién no quiere llegar así? Siendo una persona madura. Y mire, porque las bendiciones de Dios para Abraham no solamente fueron hasta el fin de su vida, sino que la fidelidad de Dios para Abraham se mostró más allá de esta vida. Y de eso hablan los siguientes versículos. Versículo 7. Estos fueron los años de la vida de Abraham. 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Una manera muy tierna de hablar de este hombre. Casi nos da a entender que murió tranquilito, como si hubiera ido a dormir a su tienda y se hubiera despedido de su familia, se hubiera acostado y allí en su lecho hubiera dicho: Señor, ya, vamos, tranquilo, sin sobresaltos. No como otros de sus descendientes, terminaron muertos de maneras muy violentas. No, Abraham no, tal parece que fue muy tranquilo. Expiró, murió en buena vejez, todavía con buena capacidad física, con buena capacidad mental, anciano, y fíjese la siguiente expresión: y lleno. Bueno, lo que pasa es que si usted ve el idioma original, no están las palabras de días, solamente dice y lleno, satisfecho, pleno.
No se quedó con remordimientos, no se quedó con pendientes, no se quedó con nada todavía deseoso de hacer, sino lleno. Terminó su tiempo habiendo cumplido lo que Dios quería. Cumplió para con Dios, cumplió para con su familia. ¿No es ese un buen deseo de cómo terminar la vida? Señor, he terminado la obra que me diste que hiciera, dijo nuestro Señor Jesucristo, que termináramos así, llenos. Terminé lo que Dios quería. Mi familia la dejo en paz. No dejo problemas personales, ni problemas entre los que amo. Todo está en paz. Así se fue Abraham. Pero si esa frase describe algo deseable, mire cómo continúa el versículo 8. Y fue reunido a su pueblo. Hey, ¿cuál pueblo? El pueblo se estaba formando a través de Isaac. Apenas tenía un hijo a través del cual Dios continuaría la línea hacia la formación del pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién se refiere con un pueblo? Bueno, cuando se nos dice todo esto de que fue reunido a su pueblo, es una expresión para hablar de la continuidad de la vida más allá de la muerte. Hay algo más. De hecho, es una reunión con amigos que habían partido con anterioridad. Así lo expresa la Biblia MacArthur en su comentario de este versículo. Fue juntado con su pueblo. Sin embargo, ninguno de sus ancestros fue enterrado en Macpela, dice el comentarista Philip Lang. Entonces no se puede simplemente referir a haber sido puesto su cuerpo donde estaban otros. Solamente Sara fue enterrada allí. Por lo tanto, se debe referir a la vida después de esta vida para quien vive en fe. Es decir, Abraham fue reunido con aquellos anteriores a él que también vivieron por fe. Fíjese qué manera de expresarlo de Moisés movido por el Espíritu de Dios. Abraham se fue de este lugar, pero no se fue para vivir solo. Se fue a ser reunido con aquellos que habían vivido por fe antes de él. Y si usted está pensando, ¿quién? Bueno, solamente tiene que echar un vistazo a las páginas del Génesis. Los hemos visto. Pero hay un texto en la Biblia que reúne a muchas de estas personas. Hebreos capítulo 11 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿A la compañía de quién se fue Abraham? De Abel. Por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Se fue a reunir con Enoc. Versículo 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Se fue a reunir con Noé y se fue a reunir con su esposa Sara. El pueblo que andaba por fe. ¿No le parece fascinante que a la perspectiva humana podría parecer aquellos que conocieron, sus contemporáneos de Abraham, que a los que les tuvo que decir, ya no me digan Abraham, díganme Abraham, voy a ser padre de multitudes? Aquellos que le conocieron y dijeron, uy, pues en su tiempo de vida tuvo 8 hijos, Ismael, Isaac y los otros 6. ¿Cuáles multitudes? ¿Cuál pueblo? Bueno, el pueblo ya lo estaba esperando. El pueblo ya lo estaba esperando. Los que son como él, los que tienen fe como él, lo estaban esperando allá. ¿Qué manera de pensar acerca de la muerte? Me voy a ir a reunir con los otros que tienen fe, con los otros que tuvieron fe en esta tierra. Generalmente, y es natural, no es de censurar. Si pensamos en la muerte, pensamos en los que se quedan, pero no pensamos en los que nos recibirán. Cuando pensamos en la muerte, pensamos en lo que dejamos, pero no en lo que recibiremos.
Cuando pensamos en la muerte, pensamos en el dolor. Y es natural y no es de censurar. Pero bien haríamos en pensar en el gozo que espera después del umbral de la muerte. Nos da una perspectiva diferente. Por eso le digo que la fidelidad de Dios a Abraham nos presenta una perspectiva sana y deseable de la vida. No se acaba aquí. Es más, ¿quiere escuchar palabras del Señor Jesucristo? Siempre. Pues aquí le van unas. En Mateo 12 le dijeron al Señor: Señor, hubo una mujer que tuvo un esposo, pero el esposo se murió y el hermano, la segunda ley judía, ¿verdad?, sirvió allí para redimirla, y también se murió el segundo hermano, y luego vino otro y pasó lo mismo, se murió, y así hasta que llegaron 7. En el reino de los cielos, ¿de quién va a ser mujer? Aquí está la respuesta del Señor. Jesús les dijo: no es esta la razón por la que estáis equivocados. No entendéis las Escrituras ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. El Señor Jesucristo dijo: Abraham está vivo. Por cierto, también Isaac y Jacob. Ellos están vivos. Están en la presencia del Padre. Así que Abraham se fue a reunir. Se fue a una reunión. Generalmente la muerte aquí, de este lado del cielo, nos sorprende. Con un velo intraspasable es que se viste el futuro y nosotros no sabemos cómo será. Pero del lado del cielo, la muerte de cada santo, la muerte de cada persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo y que tiene fe en Él para ser salvo, es una muerte esperada. Se le está esperando, se le anhela, se le desea. Porque ese es el lugar a donde cada santo verdaderamente pertenece. Abraham era esperado, sí, por su pueblo, por aquellos que tuvieron fe, pero era esperado también por su Señor, para reunirse con Él por fin. Tanto así, esta idea de la vida después de esta vida, o la vida después de la muerte, llega a ser tan notoria en su relación con Abraham, que una frase muy judía es la que se encuentra en Lucas 16, 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Fue a estar con Abraham. Fue al lugar donde van los que tienen fe, como la tuvo Abraham. Los que aman a Dios por la fe. Los que han sido justificados por la fe, como lo fue Abraham. Es más, es una vida deseable. El Señor Jesús dijo en Mateo 8:11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Convivirán, porque ahora son parte del mismo pueblo. ¡Qué felicidad! Irte a reunir con los que tienen fe. Es algo así como el domingo por la mañana. Le he dicho a Esli: vámonos con los que también aman al Señor. Estos también aman al Señor como nosotros. Vámonos. Ellos también aman al Señor. Y un día, hermanos, así como Abraham, nosotros también seremos llevados a reunirnos con los que aman al Señor. Y con algunos de ellos que le amaron hasta el punto de ser muertos por el nombre del Señor Jesucristo. Por aquellos que tienen fe, al pueblo de la fe, nos vamos a ir a reunir. A todos los que fueron colmados por la gracia de Dios hasta que los salvó. Nos hizo parte de su pueblo, el pueblo de la fe.
Vaya expresión esta para hablar de Abraham. Fue reunido con su pueblo. Hay más. Versículo 9 dice: y sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela. Tal parece que los problemas fueron puestos en pausa para este momento. Usted recuerda que de joven Isaac, prácticamente un niño, Ismael le tenía mucho odio. Pues aquí ya como personas adultas ya se reúnen para dar sepultura a su padre. Dice: en el campo de Efrón, hijo de Zohar, que está frente a Mamre. Se nos dan todos estos detalles para que nos acordemos que es el que dice el capítulo 23. Exactamente el mismo lugar, en aquella especie de lugar conmemorativo que Abraham hizo para Sara. Allí fue llevado también su cuerpo. El campo que Abraham compró a los hijos de Ed, allí fue sepultado Abraham con Sara su mujer. Vaya que el Señor bendijo a Abraham aún después de esta vida. Primero le dio una vida larga y plena. Llegó sin problemas interpersonales entre su familia al final de su vida. Se fue lleno. Fue reunido a su pueblo, pero además de eso, ¿sabe qué le dio el Señor? Le dio un reconocimiento digno. Fue puesto en el lugar donde fue puesta su esposa, su mamá de Isaac, su esposa de Abraham. Lo llevaron allí sus hijos, y tal pareciera que esa fue una manera de decir: sí, él también merece un lugar así. Él también merece estar en un lugar conmemorativo. Este gran padre. ¿Qué tipo de testimonio se quedará detrás de nosotros? Esa es una de las preguntas más inquietantes, creo, para cualquiera. ¿Qué se va a escribir en tu epitafio? Cuando vayas a la presencia del Señor, ¿qué va a decir la gente de ti? Leyendo este libro interesante que les decía, no es una cita al pie de la letra, pero el hermano dice: hay personas cuya muerte es lamentada y otras cuya muerte es anhelada. Ha habido dictadores que sus pueblos han sentido un alivio cuando estos han muerto. Pero hay gente que ha hecho el bien cuya muerte es lamentada por días, y se proclaman días de luto en las naciones, porque se reconoce la aportación que estas personas hicieron a sus naciones. Cuando el Señor nos recoja a usted y a mí, se lamentará, lo resentirá. Bueno, yo creo que habrá muchos que sí, pero puedo expandirme un poco. ¿Y qué pasa con nuestra comunidad? Nuestra comunidad lo resentirá. Se extraña a aquel hombre, se extraña al vecino, o pasará desapercibido, o incluso alguien dirá: ay, bueno, pues ya, al fin. En el caso de Abraham, él dejó un buen legado, dejó un reconocimiento digno. Por eso sus hijos lo llevaron a aquel mismo lugar. Ahora, fíjese lo que decía Martín Lutero al respecto de esto. Abraham fue llevado con su gente. Las palabras suenan como si él hubiera salido de estar con una comunidad a otra, y fue llevado de una ciudad a otra. Fue un testimonio ilustre y remarcable de la resurrección y del futuro que espera a los que creen. Añadiendo a esto, otro comentarista toma las palabras y continúa y dice: pero como Abraham fue puesto en esa tumba, en la cueva de Macpela, para descansar, solo así tomó posesión de un trozo de la tierra que le fue prometida. Porque en realidad él vivió como extranjero y peregrino, anhelando la tierra prometida, la cual, la tierra de Canaán, solamente era un referente, un ejemplo. Abraham ahora iba a la verdadera tierra prometida, es decir, al cielo. Fue puesto allí, en un pedacito, el que dijo: ese sí es mío, el que compró para sepultar a su esposa.
pero sus restos permanecieron allí, pero su espíritu fue a la verdadera tierra prometida, al cielo. ¿No le parece fascinante pensar de esta manera? De verdad que la fe, la vida por la fe en nuestro Señor Jesucristo, la salvación que Él nos da, quita lo intimidante de la muerte. Es un empujoncito estar con tu verdadero pueblo. Es un empujoncito para estar en tu verdadera casa. Allí es donde se te anhela, allí es donde se te espera. En el mundo sorprende el fallecimiento, en el cielo se espera, se aguarda. Está anhelando que lleguen los que fueron rescatados por Cristo a la presencia del Padre, donde es su verdadero hogar. No solamente Abraham tuvo una vida larga y plena, no solamente tuvo un reconocimiento digno, la fidelidad de Dios para Abraham fue más allá de su vida, porque además le dejó un legado digno. Mire lo que sucede en el versículo 11: y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Ber Lahai Roi. ¿No le suena ese lugar? ¿Sí le suena? Bueno, es que lo vimos la semana pasada, lo tenemos fresco. Allí en el capítulo 24 es donde andaba Isaac cuando alzó los ojos y vio que ya venía. Me fueron a conseguir esposa y ahí viene. Dice Génesis capítulo 24, versículo 62: Isaac había venido a ver Lahai Roi, pues habitaba en la tierra del Negev, y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Decíamos la semana pasada, es muy probable que lo que haya salido a hacer Isaac era estar en comunión con Dios. Este era el lugar del viviente que me ve, donde Agar se había encontrado con Dios, y quizá por eso allí es que había ido Isaac, porque todavía estaba muy triste por la muerte de su madre, como nos dice el versículo 67 del capítulo 24. Se había ido allí y hasta que tuvo a Rebeca ya fue consolado. Quizá él estaba buscando allí a Dios, y mire cómo lo encontramos en el capítulo 25. Dios bendijo a su hijo Isaac. Ahora la estafeta estaba pasada de mano en mano. Ahora el pacto y todas las promesas y bendiciones de Dios seguirían a través de Isaac. Por eso dice lo bendijo. No era cualquier cosa. No es que le cayeron 5 pesos extras. Es que el Señor se manifestó en bendiciones que le dejaron ver a Isaac que Dios estaba con él. No es que despreciemos 5 pesos, por cierto. Y habitó Isaac junto a ese lugar donde buscaba a Dios. Hizo una costumbre, un hábito de buscar a Dios. Ese es un buen legado. Tras de Abraham, uno de sus hijos sería el objeto de la bendición de Dios para continuar el pacto, pero también seguía el ejemplo de su padre de amar al Señor y de buscar comunión con Él. Ese es un buen legado. Eso es algo deseable. Por eso le decía que la fidelidad de Dios a Abraham nos ayudará a tener una perspectiva sana y deseable de esta vida. Y cuando nosotros seamos llevados a la presencia del Señor, si Cristo no viene antes, lo cual es posible, no lo tenemos cierto totalmente, pero es posible, la palabra de Dios así deja abierta la posibilidad. Pero si no, llegar plenos, con una vida en paz, sin problemas con nadie, ni problemas entre los nuestros. Que seamos bien recordados por las personas, y por supuesto que dejemos un legado de gente que hoy vive más cerca de Dios por la influencia que nosotros tuvimos en su vida. Porque le predicamos el Evangelio y lo vimos llegar a Cristo, tal vez. O porque ya siendo creyente le enseñamos más de la palabra del Señor, tal vez. O porque cuando tuvo algún apuro, ahí estuvimos para ellos. El legado que dejemos que sea uno similar al de Abraham. El Señor es fiel y lo puede hacer.
El protagonista aquí, aunque mencionamos muchas veces al hombre, el protagonista sigue siendo Dios, quien fue fiel durante y después de la vida de Abraham. Vamos a ver. Señor, concédenos que privilegio de ser conocidos por ti y el privilegio de experimentar tu fidelidad, Señor, nos lleve a tener una vida así. No estamos pensando en los bienes materiales que le diste a Abraham. Padre, estamos pensando en seguirte experimentando en nuestra vida por tan larga o tan corta como tú la hayas diseñado. Por enfrentar, Señor, la muerte sin miedo, sino en paz, porque nuestros asuntos están en paz. Habiendo hecho un buen servicio a los que nos rodean, de manera que seamos bien recordados. Y también, Señor, dejando un legado de gente que estará más cerca de ti por cómo les hemos enseñado quién eres, por cómo hemos ejemplificado la vida de fe. Tú eres fiel. Lo fuiste con Abraham, lo serás con nosotros. Que entonces vivamos confiados en ti. Amén.